doy la más cordial bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos, tanto aquí en nuestra casa sede, como a quienes nos siguen por los medios electrónicos. Esta noche vamos a tener el gusto de escuchar una conferencia a cargo del capítulo juvenil que nos va a presentar la aspirante a este capítulo, la maestra Alma Montserrat Gómez Sepúlveda. Voy a ceder el uso de la voz al secretario del capítulo juvenil, Diego Alejandro, para que conduzca esta sesión. Muchas gracias y bienvenidos. Contamos en esta solemne sesión académica con la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta benemérita institución y asesora del capítulo juvenil. También se encuentra con nosotros la licenciada Georgina Chávez Pech, secretaria general y asesora adjunta del mencionado capítulo. Asimismo, se encuentra entre nosotros la maestra Alma Montserrat Gómez Sepúlveda, quien presentará el tema Haciendo visible lo no visible en las obras de arte. Y el de la voz, Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico del capítulo juvenil. Ahora me complace en presentar a la maestra Alma Montserrat Gómez Sepúlveda. De forma breve daré algunos datos. Licenciada en Restauración en Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente y máster en Análisis y Autentificación de Obras de Arte por la Universidad de Valencia. Desde 2015 es profesora de tiempo completo en la mencionada Escuela de Restauración. Forma parte del equipo de conservadores del Museo de Ciencia y Tecnología Dr. Guillermo Santos Coy Gómez de la Unidad de Patología Clínica, bajo la coordinación del Dr. Julio Sierra García de Quevedo. Su área de especialización se centra en el análisis físico-químico de los materiales presentes en las obras de arte y su estado de conservación. Destaca su investigación en la aplicación de la técnica de terahertz para el estudio de la obra del pintor Hermenegildo Bustos. Su más reciente investigación es sobre el análisis con técnicas de imagen de la obra perteneciente al periodo cubista del pintor Diego Rivera. Es cofundadora del Seminario Permanente para el Estudio y Conservación de las Campanas del Occidente de México, y dentro de este ha coordinado el registro de las campanas que se encuentran en los templos del primer cuadro de la ciudad de Guadalajara. Con gusto, cedo la palabra a nuestra conferencista, la aspirante maestra Alma Montserrat Gómez Sepúlveda, para que nos presente el tema Haciendo visible lo invisible en las obras de arte. No sin antes también agradecer la presencia de nuestro coordinador Diego Figueroa, médico veterinario zootecnista. Solicito a los integrantes de esta mesa nos hagan el favor de bajar durante la conferencia. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer a la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de la Benemérita de la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, asesora del capítulo juvenil, por haberme invitado a dar esta charla, al médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador del capítulo juvenil, y a la licenciada Carla Georgina Sánchez Pech, secretaria general y asesora adjunta del mencionado capítulo. Bueno, no puedo dejar de mencionar al doctor Julio Sierra García de Quevedo, quien me propuso para ser aspirante de este capítulo juvenil. Y bueno, en esta charla les voy a hablar de un tema que me apasiona, que me adentré a él desde que estaba en el último semestre de la licenciatura, que tiene que ver con la relación de la luz con la materia, particularmente con las obras de arte, y cómo, dependiendo del tipo de luz con el que veamos, además de nuestras características fisiológicas de cada ser vivo, podemos descubrir pues obras podemos tener una forma de ver el mundo muy distinta a la que a simple vista podemos ver. Y bueno, antes de entrar en tema de las obras de arte, me gustaría contextualizar un poco con generalidades un poco más amplias y preguntarles si alguna vez han visto o se han preguntado cómo ve un búho en la oscuridad. Bueno, pues los búhos en la oscuridad verían una imagen más o menos así. Es un paisaje muy luminoso que nosotros pensaríamos que son las 5 de la tarde, más o menos, ¿no? Pero en realidad, como nosotros lo veríamos, es de esta forma. Y eso tiene que ver con cuestiones fisiológicas del búho, que no me voy a adentrar mucho porque yo no soy especialista en ese tema, pero ellos son muy sensibles a pequeñas cantidades de luz.
Entonces eso hace que fisiológicamente sea muy distinto cómo percibimos el mundo entre algunos animales y nosotros. Entonces todos los seres vivos percibimos la realidad en función de nuestra fisiología. Aquí les pongo una pequeña animación en la que, bueno, nosotros estamos acostumbrados al ver al tigre que tiene un color naranja, que para nosotros es muy brillante y no hay ningún camuflaje ahí cuando está en su hábitat natural. Para nosotros sería pues un camuflaje poco práctico, ¿no? Para cazar a sus presas. Pero eso es porque nosotros tenemos una visión tricromática. Sin embargo, otros animales tienen una visión bicromática, y esto hace que en lugar de verlo naranja lo vean verde, y eso resulta pues un camuflaje perfecto para él, en su beneficio, para poder cazar pues a sus presas. Y bueno, esta es para entender como todos los tipos de luz o radiación electromagnética, esta es una representación esquemática del espectro electromagnético, retomando un poco estos conceptos de física y de óptica particularmente, y vemos cómo la visión del ser humano en realidad es una pequeñísima parte de todo lo que es el espectro y las cuestiones que tienen que ver con la luz y la electrónica. Entonces la visión del ser humano, como seguro ya saben, pues es muy pequeña de todas las posibilidades que hay de ver al mundo. Esto pasa de forma distinta con otros tipos de seres vivos. Por ejemplo, la visión del cernícalo va desde el ultravioleta hasta el visible. Entonces, por lo tanto, su visión o la forma en la que percibe el mundo es muy distinta a la que nosotros la concebimos. Incluso difícilmente podríamos imaginar cómo lo ven ellos. Por otro lado, la visión de la serpiente va desde el visible hasta el infrarrojo, entonces lo percibe todavía de una forma distinta a otros animales. Y mi animal favorito particularmente, que es la mantis marina, y es mi animal favorito porque este tiene la particularidad de ver desde el ultravioleta, pasando por el visible hasta el infrarrojo. Además va en luz polarizada, pero bueno, ese es tema de otra charla. Entonces la forma en la que concibe el mundo, la cantidad de colores o de... pues no podremos llamarle colores, sino de información que él tiene, pues es mucho más amplia que la pequeña o la visión que tenemos nosotros. Y bueno, ¿cómo sabemos que hay estas divisiones y cómo sabemos que algunos animales ven de cierta forma y otros de otra? Pues porque a lo largo de la historia ha habido distintos investigadores de fenómenos ópticos, electrónicos, electromagnéticos, que han investigado en torno a estos temas. Hay muchos muy importantes. Yo les voy a hablar particularmente de 4 brevemente, porque tienen que ver con el tipo de luz que nosotros usamos para registrar una obra de arte. El primero es William Herschel. Él en 1800 descubrió el infrarrojo. La forma en la que lo hizo es muy interesante, no me voy a meter en ese tema porque también sería una historia que me tomaría mucho más tiempo, pero la forma en la que todos ellos lo hicieron también fue pues muy interesante e inspirada muchos de estos casos pues entre ellos mismos. Wilhelm Ritter descubrió el ultravioleta en 1801, Konrad Röntgen rayos X en 1895, y antes de él Maxwell fue quien logró unificar muchas de estas teorías, fue quien habló de que la luz, las radiaciones pues eran parte de un mismo fenómeno. Entonces digamos que es uno de los más importantes investigadores en torno al tema. Y claro que esta tecnología, esta forma ampliada de ver el mundo ha sido aprovechada por el ser humano en distintos ámbitos de la vida y de la ciencia. Uno que ha sonado muy recientemente pues es el telescopio espacial James Webb, que con algunas pequeñas modificaciones en la forma en la que detecta el infrarrojo ha logrado captar muchísima más información de lo que lo hacía su antecesor, el Hubble. Y bueno, ahí hay una comparación, ¿no?, de cómo el Hubble nos daba cierta información y ahora estamos logrando ver mucho más de lo que antes había en estas imágenes. Algo mucho más cercano, mucho más de la Tierra, del ser humano, pues todos nos hemos hecho una radiografía, hemos visto la capacidad de los rayos X para dar información acerca del cuerpo humano, y pues en años recientes con la pandemia vimos el uso del infrarrojo para medir la temperatura del cuerpo humano. Y ya aterrizándolo un poco más al contexto del arte,
Antiguamente, antes de que estas tecnologías se trajeran a esta área, pues los estudios se realizaban con la simple visión, la visión de los expertos, acercándose pues con algunas lupas para hablar sobre las obras y en muchos casos pues realizar autentificaciones, dataciones, con ninguna otra información más que la experiencia y la expertise de las personas, que era muy valiosa, pero hacía falta tener herramientas más científicas para sustentar este tipo de afirmaciones. Entonces, Aspenser de Boer, hubo antes otros, pero él fue el primero en aplicarlo en un museo, en la National Gallery de Londres, y él utilizó la reflectografía infrarroja para ver dibujos subyacentes en las obras de arte. Entonces él se considera pues de los primeros, aunque ya hubo anteriormente otros, ya específicamente en un museo, él fue el primero de los pioneros en realizar esto en los años 70. Y bueno, ¿qué dispositivos utilizamos nosotros en el área del arte? Porque bueno, vemos que para estudiar el espacio se utilizan telescopios y demás, pero nosotros particularmente en el arte utilizamos prácticamente dos dispositivos, hay más, yo les voy a hablar de dos, que es una cámara modificada, que es bueno, una cámara reflex en la que ha sido modificada, se le han quitado una serie de filtros para que pueda captar no solo la luz visible, sino la infrarroja y la ultravioleta. Entonces digamos que es una cámara pues de amplio espectro. Y otro dispositivo es el equipo de rayos X. Este es de uso veterinario, aunque lo hemos hecho con equipo de uso médico en la unidad de patología clínica con el apoyo del doctor Julio en coordinación con él. En la imagen están viendo a Gerardo Hernández, que es un fotógrafo excepcional de bienes culturales, que de hecho está por ahí atrás y pues con quien trabajo mucho también de la mano, además de con la unidad de patología clínica. Entonces bueno, ahora les voy a hablar de tres casos particulares. Los primeros dos son del artista Roberto Montenegro. Estos dos los voy a tomar como ejemplo para hablar sobre estado de conservación y cómo podemos conocer a un artista a través de este tipo de técnicas. Y el último caso es pues para ver cómo una misma obra, dependiendo de la luz con la que la ilumines, puede ser muchas cosas distintas a lo que percibimos. Entonces el primero, este es el autorretrato de Roberto Montenegro, pertenece a la colección de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y bueno, esta es una fotografía con luz visible, lo que nosotros podemos percibir a simple vista. Con una cámara modificada, como les decíamos, si simplemente esta misma luz visible yo la coloco a un lado, hago una fotografía con luz rasante, que eso hace que resalten las texturas, las deformaciones, las craqueladuras y todo lo que hay en la obra, solamente con modificar cómo está incidiendo la luz a un costado de la obra. Aquí se alcanza a percibir un poco, si lo comparamos, digamos que esta fotografía se ve mucho más lisa, mucho más suave, y aquí vemos mucha textura porque el artista utilizaba muchos empastes, unas pinceladas muy gruesas para dar efectos artísticos en sus obras. Seguimos utilizando la luz visible, una cámara modificada, y se llama especular, porque lo que hacemos es algo que no se nos ocurriría que sería normal, que es colocar la lámpara justo enfrente de la obra para que le dé el charolazo, por así decirlo. Y lo que queremos es resaltar pues todos esos brillos y empezar a ver cómo está colocado el barniz, y a veces nos habla un poco de los delineados y de cómo fue un poco concebida la obra. Si nosotros esta misma lámpara, igual seguimos en luz visible, la colocamos atrás de la obra, obtenemos una fotografía de luz visible transmitida porque la luz atraviesa la obra, y entonces podemos ver una imagen así en las zonas más rojas, es donde está pasando la luz de manera más intensa, y podemos ver ahí el grosor de la pincelada, la cantidad, las zonas en donde hay más pintura, menos pintura, donde hay empastes. Entonces todas las fotografías anteriores nos empiezan a dar idea de cómo el artista fue construyendo su obra y nos habla de la técnica de factura del pintor. Después, ahora sí ya modificamos el tipo de luz, tenemos la misma cámara, pero ahora iluminamos la obra con una lámpara de luz ultravioleta. Esta fotografía se considera que todavía está siendo en luz visible porque en realidad los materiales empiezan a fluorecer y nos dan imágenes como estas.
Estas zonas que ustedes ven más verdosas es como reacciona el barniz, la mayoría de los barnices que son más modernos. Cuando las iluminas con luz ultravioleta se ven verdosas. Entonces nos ayuda a ver la aplicación del barniz. Y en este caso observamos que, si se fijan, estas zonas que son del barniz tienen como cierta dirección y hay algunas acumulaciones. Creemos, no es una hipótesis confirmada, que se trata del barniz original de Montenegro y que él lo aplicó pues para dar ciertos brillos y utilizarlo como un recurso plástico y dar énfasis en ciertas zonas de la obra. Entonces eso también nos habla de cómo fue construyendo, no aplicó un barniz parejo, sino que lo utilizó como un recurso plástico también. Esta es una imagen en la que ya no estamos viendo en luz visible, ya es otra tipo de iluminación en el que pues la imagen es completamente diferente a lo que percibiríamos normalmente. Esta se llama ultravioleta reflejado y esta nos ayuda a identificar materiales. ¿Por qué es importante para nosotros estos? Porque hay materiales, hay pigmentos que eran antiguos, que se utilizaban solo en cierta época, hay pigmentos modernos que marcan también ciertas fechas para datar las obras, y bueno, nos habla también del tipo de pigmento y materiales que utilizó el artista. En este caso, si recuerdan, la firma y la camisa del autorretrato de Montenegro son blancos. Sin embargo, el único que está brillando en color blanco en esta fotografía es esta firma, perdón, no es la firma, es el Ego Sum, soy yo, del artista, lo que nos habla de que en esta pintura Montenegro utilizó dos tipos de blancos distintos. Eso también es muy interesante porque usualmente uno pensaría que pues el pintor agarra un tipo de blanco y lo utiliza para otra obra, pero esto habla de que Montenegro sabía, bueno, creemos que fue selectivo en el tipo de pigmentos que utilizaba por las características que cada uno de estos da. Esta es una imagen de luz infrarroja, también otra región del espectro, y esta imagen es muy interesante. No sé si alcanzan a notar alguna diferencia con la imagen visible. Bueno, en esta se resaltan las pinceladas del artista, primero, o sea, nos habla de técnica de factura, pero con el infrarrojo es más fácil ver modificaciones, arrepentimientos o cambios en la composición de una obra. En este caso, se fijan, tiene lentes, y en la imagen con luz visible, él no los tiene. Eso significa que en algún momento Montenegro se iba a retratar con lentes. Hay muchas pinturas de Roberto Montenegro en las que él tiene lentes, pero en este caso decidió modificarlos por alguna razón y pintarse sin lentes. Además vemos una modificación aquí en la oreja o un cambio de posición simplemente, que nos habla también de cómo fue construyendo las obras. Esta es la otra obra de Roberto Montenegro. Este es el retrato de José Martínez Sotomayor, igual de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y en este lo que quiero resaltar también es el estado de conservación. Esta sería una imagen visible, normal, con las luces a 45 grados, pero si yo pongo el foco a un lado, vean cómo se resalta la textura de las craqueladuras de la obra. Si yo lo veo nada más con una fotografía así, pues pensaría que la obra se encuentra en muy buen estado de conservación y que no tiene ningún problema. Pero cuando yo ilumino la obra de esta forma, veo la gravedad de las craqueladuras y el problema de conservación que tiene la obra. Este es ultravioleta reflejado, que les comentaba anteriormente, que distingue entre pigmentos, y recordamos también que aquí tiene el fondo es de color blanco y la camisa es de color blanca. Entonces vemos cómo también está siendo selectivo en esta obra. Hay un tipo de pigmento blanco en el cuello y un tipo de pigmento blanco en el fondo. Si recordamos con la obra anterior, hay como cierta coherencia en el uso de pigmentos distintos, por lo menos en estas dos obras de Roberto Montenegro. Entonces nos empieza a hablar de una cierta técnica del artista, tal vez solo en estas dos, tal vez solo en esta temporalidad. Hay que ser cuidadosos con estos, pero vamos viendo como cierta tendencia. Aquí también con infrarrojo transmitido se resaltan también el estado de conservación, las craqueladuras, pero no sé si alcanzan a ver algo aquí. Hay una mano, nosotros pensábamos que podría ser un anillo, pero a la hora de que mi compañero Gerardo hizo un ejercicio de observación, volteó la obra. ¿Y qué ven aquí?
No sé si se alcanzan a percibir. Es una cara, es un rostro, exactamente. Y eso lo alcanzamos a ver con infrarrojo. Entonces, a la hora de que hicimos rayos X, volvimos a ver en esta zona también esta especie de rostro. Hicimos este mismo ejercicio de voltearlo. Y ya al compararlo y hacer un acercamiento, pues vimos que sí se trataba de un rostro. Vean qué interesante cómo rayos X nos da el lado pues, izquierdo del rostro. En infrarrojo podemos ver el lado derecho del rostro, o sea que son complementarias. Todas estas técnicas se complementan entre sí. No podemos decir, voy a hacer rayos X porque seguro se va a ver todo, no. Hay cosas que en rayos X no se ven, que en infrarrojo se ven muy bien, o en ultravioleta. En este caso no se trata de una obra reutilizada porque solamente es un rostro. Creemos, y esto hay que confirmar las hipótesis, que probablemente empezó como a realizar una obra en ese lienzo y después simplemente cambió, volteó el lienzo, que esto era relativamente común, que volteaban los lienzos para que esa zona no les estorbara y pintaban sobre él. Entonces no se trata de una reutilización total, simplemente hubo una modificación o un cambio en lo que quería realizar. Y bueno, en el último caso, que este es muy interesante porque dependiendo del tipo de luz con que lo veas, es una obra completamente distinta. Así en una visión rápida veo cómo vamos a ir desde el visible hasta el ultravioleta y están cambiando. El infrarrojo, aquí hay una incluso en que es completamente negra, y rayos X. Entonces vamos a abarcar con esta obra todo este rango desde el ultravioleta hasta el infrarrojo para ir viendo qué pasa con esta obra. Esta obra llegó a estudio de un taller particular y ellos le nombraban como monja coronada. Esta obra fue muy interesante porque primero llegó a la unidad de patología clínica con el doctor Julio Sierra, ahí se estudió por primera vez con rayos X, y después llegó a la ECRO, en donde se estudió con otros tipos de luces. Entonces, bueno, me gusta mucho porque además une las dos instituciones en las que yo trabajo, y bueno, por eso también le tengo mucho cariño a esta obra. Entonces los dueños le llamaban monja coronada. Entonces antes de empezar como a hacer una revisión de la obra hay que verla, leerla con detenimiento y ver qué nos dice por sí misma. Entonces en este detalle de la cartela dice que es un retrato de la Madre Juana de la Dolorosa. Profesó en el convento de Santa Inés de la ciudad de Tepeaca, y algo muy interesante, dice año 1812. Entonces, como ellos lo llamaban monja coronada, pero tenían algunas dudas de si se trataba de una obra realmente antigua, de si realmente se trataba de una monja coronada, pues había que hacer una revisión de la iconografía de las monjas coronadas. Entonces rescaté este pequeño fragmento de esta tesis de la doctora Katia Perdigón, en la que ella pues habla de las características de las monjas coronadas. Y dice, las variantes de las coronas, que era lo que más llamaba la atención a los autores, a los dueños, porque bueno, se trata de una corona solamente de flores, dependen de la orden religiosa, de la regla del voto de cada congregación, el gusto imperante en la época, la situación económica de la profesa o la madrina y los gustos particulares de la profesa. Puede ser del estilo abierto, cerrado o de espinas, con rico trabajo metalúrgico, que la nuestra no lo tiene, y poco decorado de flores, o con una sencilla base de metal con profuso adorno de flores, aves, figuras o incluso el entretejido de flores naturales. Pero la siguiente parte de esta cita es muy importante porque habla de otras características con las que deben contar las monjas coronadas para contar con su iconografía completa. Y dice, es importante indicar que el significado de contemplar a una religiosa coronada no radica solamente en la corona, sino en el conjunto de elementos que sería el hábito, el velo negro, la corona, la palma, el anillo, la vela y la imagen de Jesús, que son signos eficaces de la salvación de Cristo como homenaje a Dios y representan la virtud que mostró la Virgen María. Las monjas coronadas se convierten en las prometidas terrenales de Cristo. Entonces, buscando en la iconografía de esta obra, tiene una corona que no es la típica de las monjas coronadas, no tiene la palma, sí tiene el velo y la toca, sin embargo pues falta la vela, y bueno, al tratarse de una imagen de busto pues no vemos el resto, pero se intuye también el vestido, la capa, etc. Entonces faltan algunos elementos para confirmar que se trata de una monja coronada, que es como era nombrada, y pues una de las dudas que tenían los
los propietarios era qué tipo de iconografía era y si realmente se trataba de una obra antigua. Entonces, bueno, les pongo algunos ejemplos de monjas coronadas que cumplen con las características anteriores o algunas de las características anteriores. Por el tipo de corona se hablaba también de una posible Santa Rosa de Lima, sin embargo no corresponde con los colores, únicamente con la tipología de la corona de este tipo de flores, pero no se cree que sea esta imagen. Después, para poder confirmar o ver si se trataba de una obra realmente de 1812, lo que se suele hacer es investigar el tipo de pigmentos o los materiales presentes. Para esto, la radiación que funciona muy bien es la fluorescencia ultravioleta, porque nos permite distinguir algunos pigmentos, sobre todo los pigmentos blancos, que los pigmentos blancos pues hay algunos que marcan época. Por ejemplo, el blanco de plomo, que es el blanco de plomo se utilizó desde la antigüedad hasta principios del siglo XX, cuando pues por su toxicidad se dejó de utilizar y fue sustituido por el blanco de zinc, que el blanco de zinc también se usaba en el 19, pero era menos popular que el blanco de plomo, y el blanco de titanio, que ese sí se empezó a utilizar en 1950 más o menos. Entonces esto es una tabla de referencias en las que nosotros hacemos es comparar lo que estamos viendo en la imagen contra la referencia para estar seguros de qué tipo de pigmento es o intuirlo. Si se fijan en ultravioleta fluorescencia, que sería el relacionado con esto, el blanco de plomo debería hacerse blanco azulado. En cambio, el blanco de zinc tiene una fluorescencia amarilla. Si nosotros vemos las zonas de blanco, que serían estas, pues vemos que la fluorescencia es predominantemente amarilla. Ahí nos empieza a hablar de que son pigmentos mucho más modernos, ahí empieza a haber una duda en cuanto a la temporalidad. Es mucho más contundente la imagen de ultravioleta reflejado, que aunque no vemos nada, ese no ver nada nos da muchísima información, porque el blanco de zinc y el blanco de titanio son completamente negros en ultravioleta, como lo vemos aquí, mientras que si hubiera blanco de plomo, que es un pigmento antiguo, veríamos zonas de blanco. Entonces se pone un poco en duda, no se confirma, pero se pone un poco en duda que la obra se trate de una pintura de 1812, como sospechaban los dueños de la obra. Al hacer rayos X se observaron algunas cosas distintas de lo que observamos aquí. Por ejemplo, unas manos en posición orante. Eso significa que sí hubo una modificación, que en algún momento se le colocó o se modificó esta zona y se cubrieron las manos en posición orante. Se empezó a pensar que se podría tratar de una Virgen dolorosa, sin embargo, recurriendo nuevamente a la iconografía, pues resaltó en negro las características, ¿no? El ideario religioso mundial reconoce bajo el nombre de la Virgen dolorosa la representación de una mujer en actitud de tristeza, que sí cumple, con 1 o 7 dagas en su pecho, que estas no los vimos en las radiografías. Algunas veces se coloca un corazón, que tampoco lo vimos. La figura de este personaje algunas veces está de pie, sedente o arrodillada. Al ser un busto no podemos ver esto, al que se añaden elementos alusivos que cuentan de manera gráfica los motivos concretos de su dolor y llanto, que no vimos estos elementos en la radiografía. Entonces también estaba en duda que se tratara de una Virgen dolorosa. Sin embargo, al hacer luz infrarroja, les decía que todas estas técnicas son complementarias, observamos un resplandor en donde ahora está la corona, y eso pues también nos habla de otro tipo de imagen distinta. Y si lo sumamos con la radiografía, con estas manos en posición orante, podríamos decir que se trata de una tipología distinta, que sería la Virgen de la Soledad, probablemente, en la que les pongo una pintura de Cristóbal de Villalpando. Está en posición orante, con las manos, y tiene un resplandor en la cabeza. También el atuendo corresponde, entonces nos empieza a dar como alguna guía. Todo eso son hipótesis y tienen que irse confirmando con otro tipo de estudios, con investigación histórica, etcétera, pero empieza a dar una guía, una idea más allá de lo que pues a simple vista podríamos como intuir. También al hacer rayos X observamos algunos otros elementos que no correspondían con esta imagen de la Virgen en posición orante. No sé si alcanzan a ver aquí este elemento que parece como un puño, este otro elemento que así es confuso,
una daga, que al principio decíamos, claro, es la daga, ¿no?, de que va al corazón, pero en realidad no está en esa posición, y una especie de follaje. Y bueno, se veía que estaba enmarcada pues en un formato circular. Al hacer este ejercicio, como el anterior, de girar la obra, pues todos los involucrados, el doctor Julio, el padre Tomás, en la ECRO, pues se dieron cuenta que se trataba más bien de un escudo de la Santa Inquisición, en el que vemos pues cómo corresponde, está el Cristo, está el orbe, la espada, etc. Ahorita voy a hacer una descripción más allá. Entonces, ¿por qué le sabemos que es este escudo? Porque bueno, a ambos lados de la cruz, la espada simboliza el trato a los herejes, que teníamos la espada, la rama de olivo, la reconciliación con los arrepentidos, que también estaba la rama de olivo. Rodea el escudo una leyenda en latín que traducida al castellano significa "Álzate, oh Dios, a defender tu causa", Salmo 73, que también se alcanzaba a ver un poco alrededor. Nada más como contexto, hace falta estudiar mucho más esta obra. Esta obra la está estudiando un egresado de la ECRO, Alexis Álvarez. Y bueno, solo para contextualizar, la Inquisición Española o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue una institución fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Y el 10 de junio de 1820 fue el último día de la Inquisición en la Nueva España. Entonces es probable que esta primera obra probablemente haya perdido vigencia, su iconografía, y haya sido modificada. Entonces estamos viendo con este tipo de imágenes por lo menos 3 modificaciones: el escudo de la Santa Inquisición, una probable Virgen de la Soledad o Dolorosa, hay que investigarlo todavía más, y esta última Virgen que se decía que era una monja coronada y que incluso tiene una leyenda, y que por época pues los pigmentos no corresponden, ¿no? Como toda esta historia la pudimos ver a través de ir iluminando la obra con distintas radiaciones. Y bueno, ya casi para terminar, recurro a este historiador del arte, Fritz Sals, que tiene un concepto que se llama continuidad y variación. Y él dice que las imágenes tienen un significado especial en el momento y lugar en el que fueron creadas. Una vez creadas, pueden ejercer un poder magnético de atracción en otras imágenes y crear que se creen reproducciones. Pero estas pueden olvidarse de repente, como le pasó a esta obra, y reencontrarse tras siglos de olvido, como también lo podemos hacer con este tipo de imágenes. Como conclusión, pues nada más para resumir las aportaciones que da registrar a las obras con este tipo de análisis, pues da aportación al estudio material. Simplemente con saber qué pigmentos se utilizaron, en dónde se utilizaron, ya es muchísima información. Nos habla del diagnóstico del estado de conservación, hay craqueladuras, hay deformaciones, hay faltantes, etc. Autentificación de las obras, porque hay artistas que han sido bien estudiados y que por comparación podríamos hablar si se trata de ese artista o una imitación. El fechamiento, como veíamos, hay pigmentos que marcan época, que si están presentes es probable que la obra sea antigua. Si es un pigmento moderno, pues va marcando como cierta época. Todo esto pues obviamente contribuye a la historia del arte y a construirla en conjunto. También apoya la toma de decisiones en los procesos de restauración. Yo soy restauradora y pues siempre utilizo este tipo de imágenes antes de intervenir en la unidad de patología clínica. Bueno, el doctor seguro hablará más de eso después, pero siempre hacemos tomografías antes de intervenir un Cristo, antes de tomar decisiones. Y puede aumentar el valor económico de una obra. No sé si seguro escucharon la noticia del Van Gogh oculto. Pues esa persona, esa institución ya no tiene un Van Gogh, tiene 2. Entonces eso obviamente aumenta el valor de las obras. Y ya, bueno, para concluir, me gustaría retomar esta cita, que en realidad la vi en un libro que habla de este tipo de radiaciones, que fue escrito por Eumelia Hernández, pero que es de Octavio Paz, y que dice: porque ver es un privilegio, y el privilegio mayor de todos es ver cosas nunca vistas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Alma Montserrat Gómez Sepúlveda, y a continuación damos un apartado para realizar alguna pregunta, comentario que quieran hacer a la conferencista.
Parece que no hay preguntas de ahí. Cuando una pintura es acuarela, ¿qué diferencias marca? Porque nos mostró puro óleo. Pues sí, mostré óleo porque suele... perdón. Yo he estudiado más óleo, entonces lo voy a decir también desde mi inexperiencia en acuarela, pero en óleo suele ser mucho más común este tipo de modificaciones por las características del material, porque es mucho más denso que la acuarela y permite ir superponiendo pinturas sin que la de abajo se vea. Entiendo que en la acuarela, pues al ser mucho más translúcida la pintura, es difícil ir superponiendo, pero pienso que se le puede sacar provecho porque suele haber también en las acuarelas dibujos preparatorios. Entonces siempre ver ese tipo de forma en la que el artista concibió la obra también da mucha información. Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo en acuarela, me parece muy interesante, pero esa podría ser como una diferencia entre estas distintas técnicas. Se habló de obras que tienen un contexto histórico que pues se supone que son auténticas, que tienen una cercanía con la autenticidad, ¿verdad? Pero en otros países y en otros museos se ha dado el plagio. Aquí hay alguien que los apoye respecto a una obra que pues, definitivamente no tiene valor. Yo estudié el máster en diagnóstico y autentificación de obra de arte, que justo pues habla de ese tema, ¿no? Es un tema muy complejo. En Europa y en España sí está muy sancionado el tema del plagio. Los profesores nos comentaban que lo más falsificado eran los Goya. Y todo el mundo llevaba un Goya y era el mejor Goya que había. Y lo que sí hay allá, sí son instituciones especializadas en autentificar obras, y si se dan cuenta que una obra es falsa, la destruyen. Allá sí es así de grave sus artistas, pues que son patrimoniales. Cuando empecé a retomar estos temas, o hablar de estos temas acá en México, me di cuenta que todavía no está tan regulado en realidad. Sí hay muchas falsificaciones, pero también hay pocos estudios que se enfoquen en un artista que permita hacer comparaciones. O sea, la autentificación se da por comparación, esto es que estudian muchas obras de un artista y entonces cuando alguien llega a tratar o a pedirte que autentifiques una obra, pues echas mano de estos estudios para ver si utilizó materiales distintos, si la técnica es similar, etc. Entonces todavía nuestros artistas son poco estudiados, hay que estudiarlos más, pero pues sí hace falta todavía como mucho camino por andar. Hace poco visité la Coordinación Nacional de Conservación y ellos sí tienen un área que trabaja con peritos y con el área judicial, pero sobre todo son con cerámica prehispánica y cuestiones como mucho más antiguas que las obras de arte. Entonces es un tema pues súper interesante y también súper necesario hacer este tipo de registros, porque vamos creando pues sí, generando información sobre los artistas y así evitando que haya falsificaciones. Pues muy interesante, muchas gracias, de verdad es muy interesante esta parte que nos muestras, cómo a través de otras cosas que no se nos hace tan fácil pensar que se mezclen con el arte, se pueda tener mucha más información al respecto, ¿no? Es una conferencia muy interesante y te agradecemos. Sí, gracias. Pues también retomando la pregunta anterior, creo que es una contribución importante incluso antes de comprar una obra, porque luego nos la venden como, no sé, igual, ¿no? Es el mejor Goya o es un Cristóbal de Villalpán, ¿no? Y puede ser un falsificador muy bueno y pues no hay nada como hacer un estudio a profundidad e incluso guiar en las compras de obra de arte, porque esta obra pues se creía que era de 1812, pero por los pigmentos blancos pues está un poco en duda, todavía no se puede confirmar, es un proceso más complejo, pero pues sí hay que tener cuidado también porque falsificadores hay muchos y falsificadores muy buenos pues hay más, entonces tener cuidado a la hora de comprar. Y por ejemplo, para un comprador, ¿resulta caro hacer un estudio de este tipo? No, porque la ventaja es que son fotografías, es un equipo de bajo costo en el que con una sesión de fotografías, muy buenas fotografías como es el caso de esto, podemos empezar
pues a intuir, ¿no? A darle consejos a quien desea comprar una obra e incluso a guiarlo a análisis más profundos si necesita como confirmar algo, pero al ser pues un registro como fotográfico, radiográfico, no resulta tan caro como otro tipo de estudios ya más complejos. Ok, muchas gracias. Doctor Julio, ¿quieres tomar la palabra? Pues nada más felicitar a Monse por su excelente presentación. Claro que estoy muy orgulloso de oírla, de verla y de ver cómo actúa. Pues felicitar a Monse porque la verdad es que ha crecido muchísimo y se entusiasma mucho con todo esto y estamos tratando de armar pues todos los equipos necesarios para el estudio de estas obras que pueden ser valiosas o no valiosas, pero que nos interesa aportar todo el conocimiento contando con otras herramientas que no necesariamente pensamos que pueden ser de utilidad, como puede ser solamente para el diagnóstico médico, pero nosotros estamos tratando de utilizar y sacar provecho para el estudio de todas estas obras desde el punto de vista de rayos X, de imagenología y tomografía, desde el punto de vista microbiológico, que es un campo también muy poco explorado, principalmente para arqueólogos y para restauradores, y desde el punto de vista también un poquito hemos empezado, no solamente entonces con esta, sino tratar de armar todo un estudio más completo de una obra desde diferentes ángulos. Pues muchas felicidades, Monse. Y ahora procederemos a la entrega del reconocimiento a nuestra compañera Alma Montserrat por parte de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, nuestra asesora, y de nuestro coordinador, el médico veterinario zootecnista Diego Figueroa. Muchas gracias. En nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga la presente reconocimiento a Alma Montserrat Gómez Sepúlveda por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Haciendo visible lo no visible en las obras de arte, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura, el cual se encuentra asignado por la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, asesora del capítulo juvenil, y el de la voz, Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador del capítulo juvenil. Felicidades, Monse. Me es muy grato invitarlos el próximo martes 26 de julio a las 8 horas en este mismo espacio, donde se presentará el libro Entre lo tangible y lo intangible, herencias artísticas y prácticas culturales del patrimonio jalisciense y la guía arquitectónica de Tonalá, Jalisco, a cargo de la doctora Jessica Marchelli Sánchez. Coordinadora, el doctor Miguel Ángel Isaías Contreras y el maestro Daniel López Hernández como presentadores. El jueves 28 de julio dará inicio a un interesante curso con el tema Acercamiento a la literatura jalisciense del siglo XIX. Se estudiarán 10 autores jaliscienses en 5 sesiones cada 15 días a las 7 de la tarde en formato híbrido, es decir, presencial y en línea. Será impartido por la maestra Sara Velasco Gutiérrez, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, aquí presente, y la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Informes e inscripciones en recepción con nuestra coordinadora administrativa, Rosy Guerra. Los esperamos. Finalmente, al término de la sesión, les invitamos a un convivio que tenemos preparado en el patio de nuestra casa sede para seguir conversando más sobre el tema con nuestra presentadora. En este momento, solicito a nuestra asesora realice el cierre de esta sesión. Muchas gracias al secretario del capítulo juvenil, Diego Alejandro Álvarez Márquez, al coordinador médico veterinario zootecnista, Diego Salvador Figueroa Pardo. Muchas gracias, Monse, por esta interesantísima participación. De verdad que no nos damos cuenta
todo lo que está no visible en el arte. Fue todo un aprendizaje. Quiero agradecer además también la presencia de 2 consocios aquí en el auditorio de nuestra casa sede y 2 que nos están siguiendo por Facebook en esta que es la primera transmisión simultánea que estamos haciendo en las actividades del capítulo, ya con equipo propio aquí de nuestra institución. Y bueno, el primer agradecimiento es para el doctor Julio Sierra García de Quevedo, que además es el coordinador del Museo de Ciencia y Tecnología Dr. Guillermo Santos Coy en la unidad de patología clínica, y pues es quien nos acercó a esta chica tan valiosa que es Monse con estos temas tan interesantes que nos ha venido exponiendo. También agradezco la presencia de la doctora Jessica Marcelli, que es la directora de la Academia de Ciencias Sociales de nuestra institución. Omití decir también que el doctor Julio Sierra es el director de la Academia de Ciencias de la Salud. Y por Facebook nos están siguiendo, muchas gracias al licenciado Gorgonio Ponce y al magistrado Agustín Hernández. Y quizá haya alguien más que a lo mejor no se identificó, que está en ánimos de incógnito, y a todos los que no conocemos en este momento, que no estamos sabiendo su nombre, pues muchas gracias por seguirnos a través de Facebook, y pues nos hemos enterado de verdad de datos muy interesantes, ¿sí? Entonces también quiero agradecer el apoyo de siempre de nuestra coordinadora administrativa Rosy Guerra y del auxiliar Alexia Ramírez Naranjo, que siempre están aquí al pendiente. Alexia está en toda la parte tecnológica y gracias a ella pues se ha podido hacer hoy esta transmisión simultánea. Muchas gracias a las 2, y siendo las 20 horas con 51 minutos declaro formalmente clausurada esta sesión académica. Gracias a todos.